Esto es la ciencia de lo absurdo. Advertencia. Por favor, nunca intentes imitar las acrobacias de este programa. Fueron realizadas por personas que han querido retar a la ciencia y algunas terminaron en el hospital. Sí, es el programa que combina la ciencia y la imprudencia. Durante la próxima media hora presentamos a científicos amateurs que se expusieron a sí mismos para mostrar acciones muy absurdas, demostrándonos exactamente cómo fue que se desviaron del camino. Mientras probaron principios científicos como el torque, la gravedad y las leyes de Newton. Y acabaron aprendiéndolos de una mala manera. Intenta quebrantar las leyes de la ciencia y estas pueden romperte a ti. Ten mucho cuidado. Si estás pensando imitar alguna de estas cosas por tu cuenta, recuerda, podría ser fatal o extremadamente doloroso. Es la ciencia de lo absurdo. Veremos cómo la primera ley del movimiento puede afectar tu curso. Cómo el practicar el martillo te puede arrojar al suelo. Y cómo la electricidad crea un cortocircuito en el sistema. Pero antes, esto. Hielo. Hundió al Titanic y puede causar todo tipo de inconvenientes y accidentes. Por eso, hay que tratarlo con respeto. El problema con el hielo es que no sabes cuán grueso es hasta que resulta demasiado tarde. Caerse al agua al partirse el hielo es potencialmente mortal. ¿Pero cómo se forma exactamente el hielo? Esto es lo que necesitas saber. Cuando la temperatura del agua se reduce por debajo de los 0 grados, comienzan a formarse y a crecer diminutos cristales de hielo, los cuales se van fundiendo entre sí, formando cristales cada vez mayores, fortaleciendo y ensanchando la capa de hielo. Siempre queda una capa de agua por encima del hielo, lo cual lo hace muy resbaloso. Para poder caminar sobre hielo, este debe tener al menos 8 centímetros de espesor. Los puntos más débiles son el centro y los bordes. En áreas en las que la temperatura permanece bajo cero por largos periodos de tiempo, el hielo se torna increíblemente grueso y resistente. Para aterrizar este avión de más de 100 toneladas en la Antártica, el hielo debió haber sido de 1 metro. El hielo puede ser increíblemente resistente si la temperatura es lo suficientemente baja para que el hielo aumente su grosor. Bien, como la mayoría de nosotros no vive en la Antártida, aquí veremos a unos valientes investigadores climáticos que experimentaron la ciencia sobre un hielo un poco predecible. Este joven tiene bastante confianza en sí mismo. Pero, ¿la habrá perdido? Ahora solo confiará en el grosor del hielo. Necesitas casi 450 kilogramos de fuerza para romper 7.5 centímetros de hielo. Sin duda alguna, no llevaba esa fuerza. En algunas ocasiones, la fina capa de agua sobre el hielo puede ser más profunda y camuflajear el hielo debajo. Él solamente pudo romper su cabeza. Una gran cantidad de personas mueren accidentalmente cada año al caer en el hielo. Este esbelto muchacho planea saltar en el centro del estanque donde el hielo es más débil. Un 20% de las personas tienen gran riesgo de morir después de permanecer en el agua helada por solo 5 minutos. La mayoría pierde el conocimiento después de 15. La hipotermia es la causa más alta de muertes con solo bajar la temperatura del cuerpo 2 grados. No le caería nada mal una bebida caliente. ¿Qué cantidad de electricidad puede causarte la muerte? La silla eléctrica alcanza 2.500 voltios aproximadamente, 10 veces el suministro eléctrico de tu hogar. Te aconsejo que nunca juegues con la electricidad en tu casa. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Oh, ¿le dio un pequeño toque? La corriente eléctrica causa que los músculos se contraigan involuntariamente.
Tocar cables con corriente puede tener un resultado fatal. Desafortunadamente, los seres humanos y la electricidad no se mezclan bien. Para fluir continuamente la electricidad necesita de un circuito completo. Un circuito se crea con cualquier objeto que conduzca la electricidad. El agua salada es un muy buen conductor de la electricidad. Y como el cuerpo humano es 70% agua y contiene mucha sal, los humanos somos magníficos conductores de la electricidad. Así que si tocas un cable con corriente, completarás el circuito, recibirás un choque eléctrico y la corriente fluirá hasta tus pies. Los zapatos con suela de goma pueden romper el circuito, funcionando como un aislante, deteniendo la electricidad que fluye por el cuerpo y hacia el suelo. Pero si te quitas los zapatos, la corriente correrá directamente a través tuyo, causando un choque eléctrico. Una cerca eléctrica de 8000 voltios tiene una corriente muy baja, casi 120 miliamperios. Esta corriente probablemente no es suficiente ni para matar a una ardilla. Pero sí es lo suficiente como para dar un fuerte choque eléctrico a este hombre. El circuito se completa cuando sus rodillas entran en contacto con el suelo, haciendo que la electricidad corra desde la cerca y a través de su cuerpo hacia el suelo. Tocar a un amigo puede hacer que se complete el circuito. Más si va descalzo, pues no tiene aislamiento. Pregunta, ¿tú crees que la electricidad puede fluir a través de varias personas tomadas de la mano? La respuesta es sí. Más si una de estas personas está descalza. ¿Qué pasa si se aíslan con muebles de plástico y madera? Teóricamente funcionaría, pero uno de ellos se quitó un zapato y esto hizo que se completara el circuito. Por su culpa, todos recibieron un gran choque eléctrico. Uno de los objetivos de las cercas eléctricas es mantener a los animales dentro de ese espacio. Si estos cerditos hubieran usado zapatos de goma, solamente uno de ellos hubiera recibido una sorpresa por la espalda. En ocasiones, mover los muebles de la casa por uno mismo puede terminar en un desastre científico. ¿Qué principio científico han descuidado estos muchachos al tratar de sacar el sofá sobre el balcón? El principio científico que estas personas han ignorado es el principio del péndulo. Estos dos hombres intentan bajar este mueble del piso de arriba. Un momento, ¿bajando o tirando? Creen que es una buena idea balancear el sofá sobre el barandal como un punto de apoyo. Cuando el sofá se traba, la gravedad actúa pero no empujándolo hacia abajo, sino que lo hace oscilar sobre sí mismo como un péndulo. ¿Sabías que en los Estados Unidos alrededor de 20,000 niños van al hospital cada año por lesiones relacionadas con los carritos de supermercado? Aquí la ciencia del porqué. We're the street bobsled team. Yeah, man, bobsled, here we go. Here we go, baby. Bobsled, oh! La ciencia nos dice que eso era casi inevitable. A diferencia de otras cosas en la vida, cuando se trata de ruedas, el tamaño sí importa. Las ruedas en un monster truck son grandes y gruesas para poder pasar sobre las irregularidades del terreno, pero las ruedas de un carrito de supermercado son pequeñas y estrechas para reducir la fricción al rodar sobre una superficie plana. Pero cuando encuentran un obstáculo, la fuerza del impacto tiende a empujarlo hacia adelante, más aún con una rueda pequeña. Y los carritos con gente dentro tienen un centro de masa más alto, lo que hace que se volteen con mayor facilidad. No te preocupes, él no es real. Pero ella sí. La carencia de motor no es impedimento para la aceleración. Todo lo que necesitas es una pendiente y la fuerza de gravedad. Examen científico. Ruedas pequeñas más un centro de masa alto equivale a... cara en el pavimento.
Esa rampa tiene una superficie suave, pero al cambiar el ángulo de bajada contra el ángulo que tiene el suelo, este se convierte en un obstáculo sólido. Si chocas un obstáculo lo suficientemente grande, esas rueditas se detendrán completamente, convirtiéndose en un pivote. Solo se debe tener cuidado dónde se arroja el pasajero. Ruedas pequeñas, alto centro de masa, gran obstáculo, es la receta perfecta para un accidente inminente. Cuando no se tienen ruedas grandes, estas no pueden absorber los obstáculos en el camino. Una dona inflable tal vez funcionará. O quizás no. Sobre un terreno plano, solamente deberías preocuparte por el equilibrio. Aunque con el ya tan famoso centro de gravedad alto, es más fácil decirlo que hacerlo. Dos errores aquí. Los carritos de supermercado funcionan mejor en el supermercado. ¿Y recuerdas lo que tu madre te decía acerca de no colgarte de la parte de atrás? Eso sigue en pie. Y con dos personas dentro del carrito, simplemente es lógico. Tiene más peso encima. ¿Ayudarían ruedas más grandes a incrementar la seguridad de los carritos? En este caso no. Al igual que un camión sobrecargado, su alto centro de masa aumenta las probabilidades de voltearse. Siempre debes de conducir con cuidado y atención. Las acrobacias con autos como el drifting deben de llevarse a cabo por expertos y nunca en carreteras públicas. Tristemente, hay muchos entusiastas del volante que se ponen a prueba llevando al límite su vida y apretando el pedal hasta el fondo. ¿Ven a lo que me refiero? Oh, era un lindo auto. El drifting no solo es conducir y dar vueltas a gran velocidad. Involucra muchos conceptos de física en cada movimiento. A diferencia de un giro normal, donde el conductor quiere que el auto se adhiera lo más posible a la carretera, con el drifting quiere que su auto se deslice. Drifting o derrape es una forma de usar la inercia del auto, su tendencia a ir en línea recta, siguiendo la primera ley de movimiento de Newton. Primero, deliberadamente reduce la fricción entre las ruedas traseras y el pavimento, haciendo girar las ruedas con rapidez. Esto hace que se reduzca la tracción y hace que la parte trasera del auto gire. Al final del giro saliendo de la curva, disminuye el torque haciendo que las ruedas traseras recuperen el agarre. ¿Me entiendes? Pon en duda la habilidad de un hombre para manejar y estarás atacando la mismísima base de su masculinidad u hombría. Por lo anterior, me abstendré de comentar algo acerca de estos héroes sobre ruedas. Este conductor ha dominado el arte de reducir la fricción en las ruedas traseras. Pero cuando se trata de recuperar la tracción y el control, la superficie húmeda evita que las llantas se adhieran. Una carretera no es un lugar para el drifting. Este muchacho lo demuestra perfectamente. De hecho, comienza dentro de la carretera, pero entonces se sale de ella hacia la hierba y pierde tracción. Antes de que pueda recuperar el control del volante, la pared hace que se detenga en seco. Esto es lo que un profesional hubiera hecho. Tomando el control del volante para salir del drift, se reduce el torque y evita que el auto gire completamente. A veces el drifting ni siquiera se planea. I got that on video. Gracias a nuestro camarógrafo con vista de águila, podemos ver cómo acelerar a fondo con un potente motor provoca que las ruedas giren mucho más rápido y pierdan tracción, creando un drift espontáneo. Pero mira el lado bueno, encontró un buen lugar para estacionarse. Él podrá mostrarnos cómo se hace. Tiene un auto potente. Mira las ruedas reduciendo la tracción. Ahí está, buena salida del drift. Acelerando a fondo y girando el volante puede darle al auto un giro de 360 grados. ¡Wow! Sin más autos en la carretera le habría ido mejor. Cuando un
hombre saca el Tarzán que lleva dentro para columpiarse de lo que sea, debe estar muy atento a las fuerzas involucradas en el movimiento, ya que pueden terminar en algo inesperado como este Tarzán moderno. I got you, baby. Columpiarse hacia objetos sólidos puede parecer a primera vista algo bastante absurdo, pero en realidad simplemente es el resultado de no haber comprendido los principios básicos de la ciencia. Cuando te columpias en una cuerda, la inercia te lleva hacia adelante. Pero si la cuerda no se encuentra exactamente enfrente, la fuerza centrípeta te llevará a girar en círculo. A mayor velocidad, más crece el círculo y más aumenta la tensión de la cuerda. La fuerza centrípeta evita que salgas volando. Por lo que si quieres bajarte, tienes que soltarte en el momento preciso. Y entonces la gravedad te traerá de nuevo a la Tierra, con tan solo un pequeño golpe. Este aspirante a pirata del Caribe quiere saltar del barco y columpiarse hasta el agua. La fuerza centrípeta lo lleva a hacer un arco columpiándose de nuevo hacia el barco. Él debería saber cuándo agarrarse y cuándo soltarse, que tendría que ser justo ahí. Bueno, tal vez en la próxima ocasión que lo haga. Esta joven no quiere entrar en el agua, sino solo columpiarse por arriba de ella, hacia adelante y hacia atrás. Ahí va, pero la fuerza centrípeta hace que se mueva en círculo. Solo que en su camino hay un árbol. No siempre jugar al aire libre es bueno para los niños. Imagina una cuerda con el árbol como poste para girar alrededor. La velocidad hace que se balancee en un círculo más grande, demasiado grande para el espacio disponible. Me parece que a este chico el árbol no le deja ver el bosque. Solamente lo hace que se sienta sobre él. Aquí la cuerda está fija, pero el brazo de la grúa se mueve, porque el objetivo es hacerlo girar más rápido. Recuerda, la inercia del cuerpo significa que este se moverá en línea recta, sin la fuerza centrípeta que lo mantenga girando en círculos. Cuando el brazo de la grúa se detiene, el giro se incrementa llevándolo al desastre. Oh dear. That's probably a broken leg. Probably. Could be a hospital. Oh dear, oh dear. Gracias, doctor. La disciplina olímpica de lanzamiento de disco no ha cambiado mucho en 2500 años desde que los antiguos griegos lanzaban discos hechos de piedra, bronce, hierro o plomo. Este es un cono hecho de plástico, no un disco. No sabía que el lanzamiento de conos se estaba convirtiendo en un movimiento atlético. Para lanzar correctamente el disco se requiere una buena velocidad de giro y el ángulo correcto. La fuerza de rotación de tu cuerpo al girar es nuestro famoso torque. Mientras más torque tienes, más rápidamente aceleras, aumentando la velocidad del disco. Entonces, como la primera ley de movimiento de Newton nos dice que todo objeto seguirá moviéndose en línea recta, cuando lo sueltas, el ángulo óptimo de lanzamiento debería ser 35 grados. Al soltar el disco, este vuela en una tangente al círculo de salida, similar a una piedra lanzada con una onda. De igual forma, mientras más gires, más probabilidades tienes de caerte. Con los movimientos y giros adecuados, puedes usar tu torque para lograr increíbles resultados. Él tiene muy buen torque, pero no es muy expresivo. Todo el torque del mundo, si se emplea solo, no sirve de nada. Si se te cae el disco. O peor aún, si ni siquiera tienes un disco. Cuando tratas de lanzar discos de verdad, mucho torque y un mal agarre son la peor combinación para el éxito. El martillo es un deporte reciente, tan solo unos 1000 años más joven que el disco, pero los principios básicos que funcionan aquí son exactamente los mismos. A diferencia del disco, el lanzador del martillo se queda en el centro de un círculo más grande, formado por el martillo que gira hasta unos 104 kilómetros por hora. Todos los objetos viajan en línea recta, a no ser que una fuerza actúe sobre ellos, por lo que el martillo saldrá volando, a no ser que lo mantengas agarrado. Pero tienes que soltarlo en el momento preciso. Cada gramo de peso adicional aumenta la fuerza que necesitas para controlarlo. Combina ese peso con mucha velocidad
y el más ligero resbalón puede acabar en desastre. La distancia récord a nivel mundial de lanzamiento de martillo es de 86.8 metros. Este no es. Ni esta. Recuerda, el martillo viaja más distancia por la parte externa del círculo que por el centro, pero con el mismo número de vueltas. Así que aunque el cuerpo gire a unos 8 km por hora, el martillo viaja a más de 80 km por hora. Al doblar la velocidad de giro, se cuadriplica la fuerza que necesitas para que el martillo se mueva en un círculo. Asegúrate que tienes la fuerza suficiente. Por eso siempre debes contemplar el peso del martillo y tu velocidad de giro. Hemos visto huesos rotos, caras en el piso y uno que otro desastre. Concluimos que si no aplicas la ciencia que aprendiste en la escuela a la vida real, no será la ciencia la que evite que te rompas la cabeza, sino el conocimiento recientemente encontrado en la ciencia de lo absurdo. Adiós.